A orillas del inmenso lago Titicaca, entre montañas olvidadas y poblados que apenas aparecen en los mapas, existe un lugar que desafía el tiempo, la lógica y la propia historia del continente americano. Su nombre no figura en los libros escolares, ni en los circuitos turísticos, ni siquiera en las bases de datos arqueológicas oficiales. Solo lo conocen quienes se atreven a caminar fuera de la ruta. Los pocos que han oído rumores sobre Kenuani, un altiplano labrado en piedra volcánica con una precisión asombrosa, como si encerrara un propósito secreto. ¿Quién construyó Kenuani? ¿Cuándo? ¿Y para qué? Ningún imperio registrado, ninguna civilización conocida, ningún pueblo documentado reclama la autoría de estas estructuras monumentales. Lo más impresionante es que ni siquiera los incas, maestros de la ingeniería andina, erigieron algo parecido, ni en Machu Picchu, ni en Sacsayhuamán. Y si no fueron ellos, ¿entonces quién? El propio silencio de las piedras parece ocultar la respuesta, como si existiera un pacto milenario de olvido. Kenuani está compuesto de gradas perfectamente talladas en laderas rocosas, dispuestas como si formaran un anfiteatro o un templo, pero sin inscripciones, sin ídolos, sin ofrendas. Solo formas geométricas que parecen haber sido diseñadas por un arquitecto de otra época. En el centro, un semicírculo enigmático con propiedades acústicas que nadie logra explicar. Cuando uno se arrodilla en ese punto y habla, la voz reverbera como si la piedra tuviera vida propia. ¿Una cámara de resonancia esculpida por manos invisibles? Algunos sugieren que pudo haber sido un estadio ceremonial. ¿Pero de qué pueblo? ¿En qué época? ¿Con qué objetivo? La respuesta es siempre la misma. No lo sabemos. Y la incertidumbre se vuelve aún más angustiante al descubrir que la región está dominada por una roca volcánica llamada roca volcánica resistente, un material formado hace millones de años y labrado allí con una precisión que exigiría una tecnología muy superior a la que tenían a su alcance los pueblos andinos. Contrario a lo que muchos piensan, la erosión no borra el misterio, lo amplifica. Las gradas siguen intactas, espaciadas de forma ergonómica, como si hubiesen sido proyectadas para seres humanos de la estatura actual. Y, sin embargo, ningún cronograma arqueológico oficial las incluye en ninguna línea de tiempo. Son invisibles para la historia académica, pero demasiado visibles para quienes las visitan. La pregunta es inevitable. ¿Qué más estarán ocultando? Quienes se aventuran hasta Kenuani advierten un detalle que pocos notan. Donde las superficies verticales y horizontales se encuentran, no hay ángulos rectos, sino curvas suaves. Como si las herramientas usadas respondieran a principios que no eran meramente utilitarios, sino artísticos o incluso simbólicos. Esto no es común. Esto no es casual. Alguien lo planificó con un propósito. ¿Pero quién? Aún más inquietante es el hecho de que casi no hay menciones de Kenuani en Internet. Compruébalo tú mismo. La mayoría de los resultados remiten a una aldea cercana con el mismo nombre. Pero, sobre el sitio megalítico, casi nada. Es como si estuviera siendo borrado en tiempo real, sepultado por un silencio digital tan eficaz como la erosión natural. ¿Qué justifica tanto desinterés? ¿O acaso se trata de una ocultación deliberada? A pocos kilómetros de allí se hallan Tiwanaku y Pumapunku, dos lugares igualmente envueltos en misterio. Pero Kenuani es distinto. Aquí no hay enormes bloques ciclópeos apilados, sino geometrías esculpidas directamente en la roca madre, en un tipo de ingeniería inversa de la naturaleza. Kenuani no fue construido sobre nada. Fue arrancado, moldeado, excavado del propio hueso de la tierra. ¿Quién enseñó esa técnica y por qué desapareció sin dejar rastro? En palabras de quienes han estado allí,
La sensación es que este lugar fue hecho para ser oído, no solo para ser visto. Una acústica que responde al sonido de la voz, pero solo si te arrodillas, como si la piedra exigiera reverencia para revelar sus secretos. ¿Qué civilización construyó algo así? ¿Y qué conocimiento acústico ancestral se perdió con ella? El simple hecho de no saberlo ya es un grito que resuena a través de los siglos. Antes de adentrarnos más hondo en las capas de Kenuani, tanto en la piedra como en la historia, es preciso entender que este no es un sitio para turistas. Es un desafío al propio concepto de historia. Un recordatorio de que no todo lo que existe fue registrado, de que no todo lo registrado es verdadero, y de que no todo lo verdadero será aceptado sin resistencia. La piedra que escucha, acústica sagrada, silencio prohibido. Imagina hablar con una roca y que ésta responda, no con palabras, sino con resonancia. En Kenuani eso no es una metáfora poética, es una experiencia física. En el punto exacto del semicírculo, tallado en el altiplano, si te arrodillas y hablas, tu voz reverbera como si atravesara un velo invisible. El sonido regresa amplificado, modulado, distorsionado. Quien presencia esto por primera vez siente el impulso irracional de mirar a su alrededor, como si alguien lo estuviera observando. ¿Y si esa acústica no fuera accidental? ¿Y si el lugar hubiera sido moldeado intencionalmente para rituales sonoros, comunicaciones codificadas o ceremonias de activación espiritual? Los antiguos sabían que el sonido modifica la materia. Civilizaciones olvidadas utilizaban tambores, cánticos y frecuencias para alterar estados mentales e incluso mover objetos. Kenuani podría ser un relicario acústico, construido no para ser visto, sino para ser oído o invocado. Las escaleras que se elevan en capas concéntricas dan la impresión de gradas silenciosas, como si esperaran un evento que jamás llegó. O tal vez uno que se repite en ciclos olvidados. Si eran utilizadas por sacerdotes, espectadores o seres desconocidos, nadie lo sabe. Pero el patrón recuerda a los anfiteatros romanos con una diferencia. Aquí no hay escenario. El centro no es un espectáculo visual, sino auditivo. La reverberación es la verdadera protagonista. Muchos han intentado clasificar a Kenuani como una extensión tardía de la cultura tiwanaku. Pero eso es un intento desesperado de llenar vacíos. No existe un paralelo directo entre este tipo de ingeniería sonora y ninguna construcción tiwanacota. Ni siquiera en Pumapunku encontramos esta obsesión por la acústica circular. Kenuani parece estar solo, un puesto avanzado de una civilización que quizás ni siquiera tenga nombre. Alrededor del altiplano, canales cortan la roca con una precisión escalofriante. Son rectos, profundos, simétricos, pero no llevan agua, no conectan estructuras, no tienen una función visible. Estarían ligados a la propagación del sonido, o serían conductos simbólicos, como líneas de energía talladas en la tierra. En muchas culturas, cortar la piedra era un acto sagrado, una herida intencional para liberar la fuerza espiritual de la montaña. ¿Es eso lo que estamos viendo? El misterio se profundiza cuando ascendemos a los puntos más altos de la estructura. Desde allí, la vista se abre directamente hacia el lago Titicaca, un lago que, según las leyendas andinas, es la cuna de la propia humanidad. De acuerdo con la cosmogonía inca, fue de las aguas del Titicaca que surgieron Manco Cápac y Mama Ocllo, enviados por Viracocha para civilizar a los hombres. Kenuani mira directamente hacia esa cuna mítica, como si resguardara un portal o vigilara un origen olvidado. Los geólogos locales rara vez hablan sobre el sitio. Cuando lo hacen, mencionan vagamente la acción de la erosión y los movimientos geológicos. Pero ninguno ofrece una explicación plausible para las formas regulares, los ángulos imposibles o la simetría geométrica. La erosión
no esculpe escalones ergonómicos, ni semicírculos acústicos, ni superficies que reflejan el sonido con precisión matemática. El silencio de los especialistas es tan revelador como inquietante. Durante la exploración, los visitantes encontraron una abertura similar a una cueva. La entrada estaba parcialmente obstruida y despedía un olor fuerte a basura y orina humana, utilizada por los habitantes como refugio improvisado. Pero, ¿y si detrás de esa suciedad hubiera algo más? Túneles, cámaras ocultas, artefactos olvidados. Muchos sitios sagrados del mundo comenzaron así, como cuevas ignoradas. La propia Delfos, en Grecia, era una grieta en la roca antes de convertirse en oráculo. Y aquí entra una hipótesis que pocos se atreven a plantear. Kenuani podría no ser solo un lugar ritual. Podría haber sido un dispositivo, una estructura funcional, tecnológica, ancestral. No en el sentido moderno de circuitos y cables, sino de una ingeniería natural avanzada, un lugar donde la geología fue hackeada por mentes antiguas para generar resonancia, quizás curación, quizás comunicación. Un tipo de tecnología espiritual que escapa a nuestra comprensión moderna. Lo que estamos viendo en Kenuani podría ser apenas la superficie, la punta de un complejo enterrado, encubierto, olvidado o deliberadamente silenciado. Porque cuando la arqueología no sabe qué decir, prefiere no decir nada. Pero las piedras, esas, siguen hablando, para quien se arrodilla y escucha. La ingeniería de otro tiempo. ¿Quién poseía ese conocimiento? Cuando observamos de cerca los cortes de Kenuani, algo salta a la vista. La ausencia total de marcas comunes a herramientas manuales rústicas. Nada de surcos irregulares, astillas rotas ni señales de percusión. Por el contrario, hay superficies que parecen haber sido alisadas por una fuerza que no solo cortaba, sino que moldeaba, como si la roca hubiera sido trabajada aún blanda o con calor. Esta posibilidad nos lleva a un territorio prohibido. ¿Habría existido tecnología de fusión de piedra en la antigüedad? Esta hipótesis, que la academia etiqueta como pseudociencia, no es tan absurda como parece. Culturas antiguas relatan piedras blandas, fuego de los dioses, luz que cortaba montañas. Desde leyendas egipcias hasta tradiciones andinas, el mismo patrón se repite. Lugares donde el granito se dobla como arcilla. Si en Puma Punku ya encontramos encajes perfectos y ángulos imposibles, en Kenuani tenemos lo opuesto y complementario. Escultura fluida, formas que no fueron ensambladas, sino extraídas directamente de la montaña. Ahora piensa, ¿quién hace eso? ¿Quién domina la piedra con tanta destreza que prescinde de bloques y opta por esculpir el propio hueso del planeta? ¿Y por qué? La respuesta podría estar no solo en la técnica, sino en el simbolismo. En muchas culturas, la piedra madre representa a la madre tierra, la Pachamama. Esculpirla directamente era como escribir en el cuerpo de los dioses. Kenuani, en este contexto, no sería un templo ni un estadio. Sería un altar, un código esculpido en la piel del mundo. Y la orientación. Muchos ignoran este detalle, pero Kenuani está orientado hacia el sur, donde se encuentran los sitios de Tiwanaku y Puma Punku, y no hacia el este, como sería común en lugares ceremoniales solares. Esta elección puede no ser casual. En la cosmología andina, el sur es el Uku Pacha, el mundo interior, subterráneo, de los orígenes y de los muertos. Kenuani podría estar conectado no con el cielo, sino con las entrañas del mundo, un puente entre capas de la realidad. Más aún, el lago Titicaca, visible desde la plataforma, no es solo un paisaje. Es el lago navegable más alto del mundo,
y en sus aguas ya se han encontrado restos sumergidos de estructuras inexplicables, muros, escaleras y artefactos que no coinciden con los estilos conocidos de la región. Existe una teoría, discutida en voz baja por algunos arqueólogos alternativos, de que la región del Titicaca alberga los restos de una civilización anterior a los incas, a los tiwanakus, y tal vez anterior a la propia historia escrita. La llaman la cultura desconocida del altiplano. Un pueblo sin nombre, sin registros, pero con vestigios tan avanzados que la única explicación aceptada por la academia es ignorarlos. Kenuani encajaría en este escenario como uno de los pocos legados visibles de esa civilización extinta o extirpada. Tal vez no fue el tiempo quien los borró, sino la narrativa oficial que no supo cómo incluirlos. La topografía refuerza esta hipótesis. Kenuani está posicionado en un punto estratégico de control visual y energético. Domina una vasta extensión del paisaje y está alineado con formaciones geológicas que se repiten a distancias casi equidistantes. Esto recuerda al concepto de líneas ley, caminos invisibles de energía entre sitios sagrados, adoptado por varias culturas antiguas alrededor del mundo. ¿Habría sido el altiplano una red sagrada? ¿Un circuito de poder ancestral? Curiosamente, aunque es un lugar de acceso relativamente fácil, casi nadie va hasta allí. No hay excursiones, ni carteles, ni rutas señalizadas. Los habitantes locales apenas hablan sobre él, y cuando lo hacen, dicen que es lugar de respeto, morada de voces, asiento de los antiguos. ¿Por qué ese silencio? ¿Será miedo o reverencia? A veces, lo que no se dice es más importante que lo que se dice, especialmente cuando se trata de lugares que parecen tener voluntad propia. El dron que sobrevoló el área no encontró continuación del altiplano por encima de la escalinata. Era como si todo hubiera sido moldeado solo en esa parte específica, como si el lugar tuviera una función delimitada, precisa, nada arriba, nada abajo, solo ese tramo. Un bloque acústico, un amplificador natural, un vestigio de algo que alguna vez fue mucho más grande, o solo la pieza sobreviviente de una estructura engullida por la tierra y olvidada por el tiempo. Kenuani parece haber sido hecho para ser visto desde arriba, pero no por drones, por ojos celestes, por viajeros de las estrellas. No lo afirmamos, pero planteamos la cuestión. ¿Y si ese fuera el motivo por el cual la academia evita tocar el tema? Porque aceptar a Kenuani como real es aceptar que hubo algo, o alguien, antes de que comenzara la historia. Y esa idea, para muchos, es más insoportable que cualquier silencio. Una presencia silenciosa. ¿Qué sigue vibrando en Kenuani? Hay lugares en el mundo que no exigen explicaciones. Exigen silencio. Kenuani es uno de ellos. No importa cuántas fotos tomes, cuántas mediciones registres o cuántas hipótesis elabores. Al final, todo se reduce a una sensación. Hay algo aquí que todavía late. La meseta es piedra, pero vibra. Y quien permanece el tiempo suficiente, lejos del ruido moderno, empieza a notar que el misterio no está solo en las formas, sino en el aire, en el sonido, en el peso invisible del lugar. Esa vibración sutil ha sido reportada por diversos visitantes. Algunos describen náuseas leves, otros visiones oníricas. Hay quienes hablan de sueños extraños después de pasar el día en el sitio. Todo esto se descarta como sugestión o histeria colectiva, pero es exactamente el mismo tipo de reacción registrada en otros sitios activos, como las líneas de Nazca, la Piedra de Ica y ciertos puntos de la Amazonía peruana aún no estudiados. ¿Coincidencia o patrón? ¿Y si Kenuani fuera una antena? No para captar ondas modernas, sino para interactuar con frecuencias naturales.
sonidos, vientos, campos magnéticos, resonancias de la propia Tierra. Varias culturas ancestrales creaban sus templos en puntos de convergencia energética. Las pirámides de Teotihuacán, por ejemplo, están alineadas con formaciones magnéticas. En Kenuani nadie ha estudiado eso. ¿Por qué? ¿Qué se teme encontrar? Muchos se preguntan por qué un lugar así no se ha convertido en un punto turístico. La respuesta quizás sea más simple y más aterradora de lo que parece, porque quienes controlan la narrativa no quieren que vengas aquí. No hay financiamiento para excavaciones, ni protección patrimonial, ni señales indicativas. Es como si Kenuani estuviera en cuarentena arqueológica, una zona ciega, un vacío intencional en el mapa de la memoria colectiva. Y sin embargo, hay indicios de que fue utilizado hasta hace poco por culturas locales. Escalones desgastados, senderos improvisados, ofrendas discretas. Una espiral de piedras pequeñas, encontrada cerca del semicírculo acústico, sugiere prácticas chamánicas. Esto remite a la idea de que el conocimiento no desaparece, solo cambia de manos. Y quizás lo que hoy llamamos misterio, los antiguos simplemente llamaban vida cotidiana. Existe también un aspecto inquietante. En los últimos años, investigadores independientes han reportado la desaparición de imágenes y videos de Kenuani de Internet. Algunas fotos archivadas simplemente desaparecieron de los servidores. Uno de los pocos videos disponibles fue editado silenciosamente después de ganar difusión. ¿Sería solo un error técnico o una señal de censura sutil? ¿Qué hay en las imágenes que incomoda tanto? No podemos ignorar el patrón. Los lugares arqueológicos que desafían la cronología oficial casi siempre son marginados, ya sea en el desierto de Irán, en los templos sumergidos de la India o en las formaciones inexplicables de Bosnia. Todos comparten el mismo destino: silencio, burla, olvido. Kenuani encaja perfectamente en esa lista. Y eso, por sí solo, ya debería ser una señal de alerta. Si hay algo escondido bajo Kenuani, tal vez no sea solo piedra, sino memoria. Memoria de un tiempo en que el ser humano interactuaba con la Tierra de una manera mucho más profunda, quizás peligrosa, quizás poderosa. Un tiempo anterior al hombre histórico, un tiempo que la propia ciencia teme investigar, porque sabe que, una vez descubierto, no habrá vuelta atrás. La verdad es irreversible. Por eso, visitar Kenuani no es turismo. Es resistencia, es un acto de cuestionamiento, de desafiar lo que ha sido aceptado por conveniencia y no por evidencia. Y cuando te arrodillas en ese semicírculo y escuchas tu propia voz de vuelta por la roca, no estás solo oyendo un sonido. Estás escuchando un llamado ancestral que no fue hecho para multitudes, sino para los pocos que aún tienen el valor de oírlo. Gracias por ver. Y ahora YouTube te está recomendando 2 videos exclusivamente para ti. Estoy seguro de que también te gustarán.